¿Una vez te has preguntado por qué en un día cualquiera, sin ser feriado, sin ser Navidad, sin ser fin de año, había más tráfico de lo usual, las ventas de cerveza se habían disparado y por qué sobre todo tu amigo había pedido una hora antes de salirse del trabajo? Estabas viendo tu celular y no estabas enterado y de pronto viste que era la final de la Champions League. Entonces te diste cuenta que el fútbol estaba envolviéndote en tu rutina, tu trabajo, pero sobre todo la economía global. Y esto es solamente la punta del iceberg porque el fútbol hoy no solamente es un deporte, sino que también es un motor económico, una industria, una red global que conecta marcas, logística, tecnología y millones de dólares. Por eso es que he elegido este tema, el fútbol, la logística y el negocio del deporte en la era de la globalización, porque más allá de mover la pelota hay un sistema enorme que se envuelve detrás de esto, con una precisión casi quirúrgica y que desde mi carrera de la ingeniería industrial vamos a observar, vamos a analizar, pero sobre todo vamos a entender. En este video te voy a contar cómo el fútbol se ha convertido en una de las industrias más globalizadas del mundo, cómo funciona su maquinaria logística y comercial y por qué incluso si no te gusta el fútbol estás sometido en este partido. Quédate que te cuento. Comencemos abriendo un entre paréntesis de por qué elegí este tema y por qué me parece interesante compartirlo con ustedes. Porque al principio, como muchos, veía este deporte simplemente como una forma de divertirse. A la mayoría les gusta, lo disfruta, pero como muchas cosas no ven más allá. Entonces, cuando empecé a estudiar ingeniería industrial, cuando comencé a llevar el curso de globalización e integración, me di cuenta de que el fútbol no es solamente una pasión, sino es logística, es análisis de datos y es una red de valor mundial. Por eso detrás de cada partido hay de transporte de personal, planificación de recursos, contratos comerciales, producción de camisetas, distribución global de productos, análisis de rendimiento con software y un montón de decisiones estratégicas que alguien tiene que gestionar y que es más que un ingeniero industrial. Todo esto se relaciona directamente con lo que hacemos, buscar eficiencia, optimizar procesos, gestionar cadenas de suministro, tomar decisiones basadas en datos, reducir tiempos, mejorar resultados y muchas cosas más. Y lo más loco del fútbol es que lo tiene todo, desde la producción textil hasta análisis predictivo con Big Data. Entonces esto me pareció muy interesante para aplicar porque es lo que estoy estudiando a un campo que mueve millones y está presente en casi todos los países. Y bien, quiero comenzar explicándote que esto no ocurrió como un fenómeno de espectáculo y no nació siendo global. Empezó en las calles de Inglaterra entre los estudiantes y los obreros por el siglo XIX aproximadamente, sin cámaras, sin sponsors, sin millones de dólares que cubrieran el partido de por medio. Por algo tenía que ver que lo volvía adictivo. Cuando los marineros y los comerciantes británicos viajaban por el mundo, llegaban consigo ese juego y sin quererlo iban dejando la semilla del fútbol en cada puerto donde paraban. Así llegó a América del Sur, donde rápidamente se volvió una religión, y África, donde se convirtió en un símbolo de alegría, incluso en Asia, donde mezclaban también culturas milenarias. En cada lugar que fue se adaptó y el sentimiento fue el mismo, correr detrás de la pelota y celebrar un gol. Y ahí fue creciendo, primero vinieron los clubes, luego las ligas y finalmente lo más emocionante que a nosotros nos llena de amor y de alegría, el Mundial. En 1930 se organizó la primera Copa del Mundo en Uruguay, siendo únicamente 13 países, que muchos eran invitados, por cierto, y varios no llegaron por temas de transporte, no había sponsors, no había transmisiones en vivo, solamente había la pasión y las ganas de competir. Uruguay fue el ganador del primer título, pero esto fue el inicio de algo enorme. Por eso es que hoy, casi un siglo después, el Mundial mueve a 211 selecciones en eliminatorias, tiene contratos con marcas importantísimas como Adidas, Coca-Cola, Visa y se transmite en más de 200 países. Se construyen estadios, se modifican ciudades
y se activa la economía del turismo, el comercio, los servicios y entre otras muchas cosas más indirectamente que te puedas imaginar. De un torneo que empezó solamente con 13 equipos a un evento que paraliza el planeta entero, y todo esto no pasó por casualidad, pasó porque detrás del fútbol hay redes, hay decisiones, hay estructuras, hay logística y negocio. Y todo es lo que lo convirtió en lo que es hoy. Aterrizamos al presente y hoy día el fútbol ya no solamente es un deporte como una industria, sino, como había mencionado anteriormente, un motor económico muy importante, porque solamente en la temporada 2023 y 2024 los 20 clubes más importantes de Europa habían generado más de 11.000 millones de euros en ingresos, y esto no solamente incluye las entradas o las camisetas, sino también los derechos de televisión, los sponsors, la gira de contenidos digital y entre muchas cosas más. Equipos como el Real Madrid, el Paris Saint-Germain o el Manchester City ya no se consideran solamente clubes, sino funcionan como multinacionales del entretenimiento, con sedes, academias, oficinas en distintos países y muchas actividades de forma indirecta que incluso se van a terminar envolviendo y juntando para producir muchísimo más dinero. Venden productos en todo el mundo, organizan eventos en Asia, en América Latina y mueven miles y miles de personas en todo el mundo en cada partido. Pero para que esto funcione hay algo clave que se llama la logística, que es cada vez que, por ejemplo, un equipo viaja, se moviliza un operativo brutal, jugadores, cuerpo técnico, médicos, prensa, utilería, seguridad y muchas cosas más. Todo debe llegar en un lugar correcto. En el momento preciso se trasladan miles y miles de toneladas de equipamiento, se coordinan hoteles, se gestionan rutinas, permisos, alimentaciones y todo esto con un sistema de alta precisión. Y ahí es donde entra el ingeniero industrial. Imagínate que un equipo como el Barcelona va a jugar 3 partidos en 5 días en Asia, digamos en Tokio, en Seúl y en Yokohama. Si algo falla en el transporte del material, si el staff llega tarde o incluso si no se reserva el hotel con la logística adecuada, el equipo va a perder ritmo, va a perder dinero y la marca se va a ver afectada terriblemente. Todo esto se puede evitar con una buena planificación, una cadena de suministros bien adecuada, bien estructurada y los procesos muy bien optimizados. Y esto es justamente lo que hace un ingeniero industrial. Va a gestionar recursos, va a controlar la calidad del servicio, optimizar tiempos y costos sin margen de error. A esto se le suma el uso de la tecnología, porque muchos clubes ya están trabajando con Big Data para analizar el rendimiento físico, predecir lesiones e incluso optimizar estrategias de juego. Esto es increíble. Muchos equipos ya están utilizando aplicaciones personalizadas para sus hinchas, seguimientos en tiempos reales con sensores y hasta incluso tecnología como la inteligencia artificial aplicada para mejorar decisiones dentro del campo del juego. Empresas como Amazon o Apple ya habían comprado derechos de transmisión, y lo que antes era solo un partido ahora también es un producto digital, global y automatizado. Todo esto requiere un análisis, sistemas, innovación, y eso también lo hace un ingeniero industrial. Muy bien, entonces después de investigar y desarrollar este trabajo entendí que únicamente el fútbol ya no puede analizarse desde el deporte. En realidad es un fenómeno económico y logístico integrado a los procesos de transformación global que vivimos ya hace décadas. Es por ello que a través de esto se conectan no solamente culturas y flujos comerciales, sino también las cadenas de suministros, herramientas tecnológicas que tampoco es que solamente movilicen personas, sino también, como hemos estado observando y analizando también anteriormente, una gran parte de la capital, de los datos y de la infraestructura también. Por eso es que desde la perspectiva de la globalización, el fútbol funciona como una plataforma donde confluyen empresas multinacionales, marcas globales, tecnologías digitales, estrategias de expansión comercial que impactan tanto a los países desarrollados como a los países emergentes. Entonces,
Podemos decir que lo que comenzó como una práctica local se ha convertido en un sistema transnacional que redefine la manera cómo es que consumimos, producimos, pero sobre todo también cómo conectamos. Y ahí es donde entra la ingeniería industrial, donde se vuelve muy importante porque detrás de cada partido internacional, cada venta de mercadería o cada análisis incluso estadístico en tiempo real, hay procesos que deben ser diseñados y optimizados y también controlados. Entonces nuestra carrera no se limita simplemente a la línea de producción o plantas industriales, sino que también tienen que entender cómo funciona la cadena logística global y cómo interpretar los datos también para tomar decisiones estratégicas, cómo coordinar operaciones entre países y cómo implementar mejoras continuas como un sistema complejo como es la industria deportiva. En lo personal este trabajo me ha gustado bastante porque ya no solamente veo este deporte como dos enfrentamientos donde se busca ver quién es el que mete más goles, sino que mientras miles están disfrutando el partido, también hay miles que están trabajando detrás de ello. Y dentro de ese equipo invisible hay ingenieros aportando al funcionamiento eficiente de una industria que nunca deja de moverse. Entonces me gustaría llegar a una conclusión y una reflexión final acerca de los ingenieros industriales que ya no se están delimitando únicamente a trabajar en industrias, sino como hemos estado observando también ha avanzado bastante la revolución y sobre todo ya se prioriza más el hecho de la tecnología, el entretenimiento y como hemos visto ahora el deporte. Es por ello que me gustaría hacer una pregunta reflexiva. ¿Cuántas decisiones invisibles están ocurriendo en este momento en cuanto a la producción, la logística y la tecnología que nos están afectando directamente solamente por un evento de otro país? Esta pregunta nos va a ayudar bastante a entender cómo es que la globalización nos afecta tanto incluso si no estamos en nuestro entorno como si está en otro lado. Esto es porque el deporte ha llegado a muchísimos países e incluso si no lo estamos viendo, nos va a afectar solo por el hecho de ser un deporte tan globalizado. Espero que les haya gustado la reflexión, el video y muchas gracias.